Se confirma el bombardeo. La operación que parecía haber sido una simple rutina de fichajes se ha convertido en una verdadera tormenta de incertidumbre. El Leipzig, que había trazado un plan casi definitivo para incorporar a Asllani, se retira de la mesa de negociaciones sin que nadie pudiera predecirlo. En el corazón del Real Madrid, Florentino Pérez se enfrenta a una de esas sorpresas que, si se aprovechan, pueden remodelar por completo el panorama de los mercados de fichajes. El nombre que resuena en los corredores del club es Asllani, un delantero de apenas 23 años que, a mi juicio, merece que el Real Madrid lo investigue con la urgencia de una mina que necesita ser desactivada antes de que cause estragos. Antes de avanzar, quiero dejar claro que no afirmo que Asllani esté negociando con nosotros ni que Florentino haya presentado una oferta. Lo que estamos haciendo es analizar una coyuntura que ha surgido de la nada y preguntarnos con la simpleza que exige el deporte, ¿debería el Madrid aprovecharla? Mi respuesta, con una condición que explicaré, es que sí, deberíamos intentarlo, porque hace apenas un instante esta posibilidad estaba apenas en el horizonte. El Leipzig estaba listo para cerrar la operación con un precio que rondaba los 25 millones de euros, con variables que podrían elevar esa cifra, y todos los indicios apuntaban a que el joven delantero continuaría su carrera en Alemania. Pero la prueba médica cambió el rumbo. Según la información publicada, el Leipzig detuvo la operación después de las pruebas realizadas al futbolista. No quiero que se interprete esto como un anuncio de una lesión grave. Simplemente, no conocemos los detalles exactos de lo que se detectó ni la gravedad de la situación. Por eso nadie debería afirmar que Asllani tiene un problema serio, porque la información es insuficiente para sacar conclusiones precipitadas. Lo que sí debe hacer Florentino antes de considerar cualquier cifra o cualquier propuesta es que los médicos del Real Madrid realicen un exhaustivo análisis histórico, pruebas, informes y el estado actual del jugador. Si descubren que el riesgo a medio o largo plazo es significativo, la conversación debe terminar de inmediato. Pero si los médicos concluyen que la duda del Leipzig no representa un peligro real, entonces el Madrid debe pasar a hablar de fútbol. Y aquí es donde la historia se vuelve apasionante. Asllani tiene 23 años, una edad en la que la combinación de experiencia y potencial se vuelve un tesoro inexplorado. En la pasada campaña, marcó 11 goles y registró 8 asistencias en 35 partidos, participó directamente en 19 ocasiones y, sobre todo, mostró una capacidad para crear oportunidades más allá de su propio final. No es solo un delantero que vive del último toque, es un jugador que se mueve, que se desplaza fuera de la zona central, que se asocia con sus compañeros y que ataca espacios con una visión táctica que lo convierte en un activo valioso para cualquier equipo con talento alrededor del área. El escenario de la transferencia se vuelve aún más interesante cuando se recuerda la historia de Asllani. Nacido en el seno de una familia de inmigrantes en la periferia de la ciudad, su ascenso a la categoría profesional fue un proceso de dedicación y sacrificio. Desde su debut en la segunda división, el delantero mostró una destreza técnica que contrastaba con su velocidad y su capacidad de juego en equipo. En la temporada que lo puso en el radar internacional, Asllani no solo anotó goles, sino que también se destacó por su capacidad de crear juego con el pase de corta distancia y su visión de juego que le permite abrir líneas que otros delanteros no ven. Para el Real Madrid, la llegada de un joven con la proyección de Asllani representa una oportunidad de reforzar la delantera sin comprometer el equilibrio financiero del club. En los últimos años, el club ha adoptado un modelo de fichajes que combina la búsqueda de talento joven con la estabilidad económica, y el caso de Asllani se ajusta a esa estrategia. Si el jugador supera las pruebas médicas, la cifra de 25 millones de euros, más un paquete de variables que podrían incluir bonificaciones por rendimiento y cláusulas de rescisión, se vuelve una inversión con un alto retorno potencial. No es solo la promesa de un goleador, sino la promesa de un jugador que puede integrarse en la filosofía de juego que el club busca, un fútbol rápido, con un alto nivel de posesión y una capacidad de marcar en cualquier posición de ataque. El momento también es propicio para el Madrid, ya que el club ha experimentado una etapa de transición en su plantilla, con la salida de algunos veteranos y la llegada de jóvenes talentos que aún necesitan pulirse en la práctica. El fichaje de Asllani, en caso de que se concreta, puede ser el catalizador que le dé a la delantera la consistencia que necesita para competir en la Liga, la Champions League y otros torneos. Además, la presencia de un jugador de su calibre en la plantilla puede generar una competencia interna que eleve el rendimiento de todos los delanteros del equipo, creando una dinámica de rivalidad positiva que impulsará al conjunto a alcanzar nuevas metas. En el plano de la psicología del deporte, la llegada de un nuevo jugador también tiene un efecto en la moral del equipo. La energía que aporta la llegada de un joven promesa se siente en las reuniones de equipo, en el entrenamiento y en el ambiente de los partidos. La mentalidad de nunca es tarde para un nuevo comienzo se impregna en la cultura del club y se traduce en una mayor motivación para los jugadores.
Es una oportunidad para que el cuerpo técnico y el cuerpo de jugadores se unan en torno a una visión compartida, una visión que se centra en la juventud, la frescura y la promesa de un futuro brillante. Por otro lado, la noticia de que el Leipzig se ha retirado de la negociación abre la puerta a la incertidumbre del mercado. Los rumores sobre el estado de la salud de Asllani, aunque sin confirmación, han generado especulaciones en los medios y en las redes sociales. Este factor de incertidumbre puede ser un arma de doble filo. Por un lado, el club puede aprovechar la coyuntura para negociar un precio más favorable. Por otro, la falta de claridad puede desanimar a otros posibles compradores que podrían haber estado interesados en el jugador. En este contexto, el Real Madrid, con su poder de negociación y su reputación de club, tiene la capacidad de controlar la narrativa y convertir la incertidumbre en una ventaja estratégica. La decisión de Florentino Pérez no solo implica un análisis financiero y médico, sino también un juicio de carácter. En la historia de los grandes clubes, la habilidad para identificar y aprovechar oportunidades de mercado ha sido una de las claves para el éxito. Cuando la puerta se cierra, el equipo debe decidir si se queda a la espera de que se abra de nuevo o si actúa con la rapidez de un atleta que necesita aprovechar la energía del momento. En la arena del fútbol, los que se quedan de brazos cruzados son los que pierden la oportunidad de hacer historia. La pregunta, entonces, es: ¿está el Real Madrid preparado para hacer ese movimiento audaz y tomar la iniciativa? Si la respuesta es afirmativa, la historia de Asllani y el futuro del club podrían estar a un solo paso de converger en una narrativa de triunfo y renovación. En el corazón palpitante del fútbol español, donde el Real Madrid no solo compite por títulos sino también por la grandeza, la idea de fichar a un delantero que lleve la presión de marcar 30 goles al año parece una maniobra arriesgada y, en muchos sentidos, una falacia de cálculo. La realidad es que, en un club rodeado de talento de alto nivel, lo que realmente se busca no es un goleador instantáneo, sino un jugador que pueda entrar en la rotación, competir, desarrollarse y demostrar, paso a paso, cuál es su verdadero techo. Asllani encarna esa apuesta de crecimiento, un proyecto que puede evolucionar con el tiempo y aportar valor a largo plazo, y esta es la esencia de la estrategia que debemos perseguir: encontrar valor antes de que el mercado lo multiplique. No podemos pagar 80, 100 o 150 millones de euros por cada posición y esperar resultados inmediatos. Debemos detectar a los talentos antes de que alcancen su precio máximo, cuando la especulación los eleva a alturas que la realidad no puede sostener. El precio de un jugador puede cambiar como la espuma del mar, y en este caso, la cifra de 25 millones de euros que se había establecido antes de la retirada del Leipzig era simplemente una referencia del mercado, un punto de partida. Ahora, con la operación caído, Florentino tiene la oportunidad de renegociar bajo nuevas circunstancias, de moldear una propuesta que reduzca el riesgo económico inicial y que al mismo tiempo mantenga el potencial de retorno. No se trata de ofrecer 25 millones de nuevo, se trata de estructurar un acuerdo que permita bajar el fijo, incorporar variables que se activen en función de partidos disputados, rendimiento o disponibilidad, o incluso vincular ciertos pagos a hitos de desarrollo. Esta flexibilidad no solo protege la inversión inicial, sino que también alinea los intereses del club con los del jugador, creando un escenario donde el rendimiento es recompensado y el riesgo, mitigado. El riesgo, por supuesto, siempre está presente en cualquier fichaje. Incluso un jugador de 100 millones puede lesionarse, no adaptarse o simplemente no cumplir con las expectativas. La cuestión no es eliminar el riesgo por completo, sino preguntarnos si la recompensa potencial justifica el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Con Asllani, si los médicos dan luz verde y logramos una operación inteligente, la respuesta se inclina fuertemente hacia el sí. Tenemos a un delantero de 23 años con producción ofensiva, con experiencia en la liga, con la capacidad de seguir creciendo y sin la presión de convertirse de inmediato en una estrella. Esa flexibilidad cambia la dinámica de expectativas y abre nuevas posibilidades para la plantilla. En la práctica, la filosofía de un club como el Real Madrid exige un equilibrio entre la necesidad de ganar de inmediato y la visión a largo plazo. No se trata únicamente de cubrir un vacío en la delantera, sino de integrar a alguien que pueda aportar al estilo de juego, a la filosofía y a la cultura del club sin que la presión de los resultados inmediatos lo domine. Asllani, con su edad, su trayectoria en la Bundesliga y su historial de rendimiento, representa un proyecto que puede ser moldeado dentro de la estructura del club y que, con el tiempo, se convertirá en un componente esencial del conjunto. El enfoque se centra en la capacidad de aprendizaje y adaptación, en la resistencia física y en la mentalidad de crecimiento, más que en la cifra de goles de un solo torneo. La negociación también debe ser una danza de intereses. El club busca minimizar el gasto inicial y maximizar el potencial de retorno, mientras que el jugador busca seguridad y la oportunidad de desarrollarse en un entorno de élite. Al incluir variables de rendimiento y de hitos de desarrollo, se crea un contrato que recompensa tanto al club como al jugador por el progreso real y medible,
evitando la tentación de pagar grandes sumas por un potencial que no se ha materializado. En este sentido, la propuesta de 25 millones con cláusulas escalonadas se convierte en un acuerdo inteligente que protege al club sin sacrificar la posibilidad de obtener un jugador de alto rendimiento en el futuro. El Real Madrid, con su historia de fichajes millonarios, también debe reconocer que el mercado está cada vez más inflado y que la presión de los medios y de los aficionados exige resultados inmediatos. Sin embargo, la verdadera sostenibilidad de un club se construye con inversiones estratégicas que no solo buscan el triunfo a corto plazo, sino que también aseguran la continuidad y el éxito a largo plazo. La apuesta por un jugador como Asllani, con un precio inicial modesto y un potencial de crecimiento significativo, encaja perfectamente en esa visión. La idea de fichar a un delantero con la presión de marcar 30 goles al año puede ser un error de cálculo, pero la estrategia de apostar por la evolución y el desarrollo, con un enfoque en el valor antes de que el mercado lo multiplique, es un camino que conduce a la grandeza sostenible. El proceso de fichaje, por lo tanto, se convierte en un ejercicio de análisis profundo y de visión estratégica. Se trata de comprender el contexto del club, la dinámica del mercado, las necesidades del equipo y las capacidades del jugador. Se trata de encontrar ese equilibrio entre riesgo y recompensa, entre la presión de los resultados y la necesidad de crecimiento. En este escenario, Asllani se presenta como la pieza que, con la correcta gestión y la adecuada integración, puede convertirse en un pilar de la delantera, aportando goles, creatividad y, sobre todo, la capacidad de crecer con el club. El objetivo es claro: encontrar valor antes de que el mercado lo multiplique, y con esta filosofía, el Real Madrid no solo seguirá compitiendo, sino que también se asegurará de que su legado perdure en el tiempo. Y hay un tercer argumento que, en mi opinión, puede ser aún más importante desde el punto de vista deportivo. El perfil de Asllani no obliga al Madrid a jugar siempre de la misma manera. Su movilidad, su capacidad para atacar la profundidad, su participación en la construcción de juego y su habilidad para moverse fuera del centro del área le permiten adaptarse a distintas formaciones y tácticas. En un equipo que necesita versatilidad para enfrentarse a los distintos estilos de los rivales, un delantero con esas características aporta un valor añadido que va más allá de la mera anotación de goles. Nos da la oportunidad de variar la ofensiva, de crear espacios y de aprovechar la creatividad de los mediocampistas y de los laterales en un escenario donde la presión y la rapidez son cada vez más exigentes. El Madrid, con su historia de grandes delanteros, ha aprendido que la solidez en la zona de definición no es suficiente cuando el fútbol evoluciona hacia un juego de presión alta y de transiciones rápidas. Asllani, con su agilidad y su visión de juego, se convierte en el elemento que rompe la rigidez de la plantilla. Cuando el equipo se desplaza a una 4-4-2 más tradicional, su presencia en la línea de fondo crea una amenaza constante para la defensa rival, pues no solo se queda en la zona de gol, sino que se infiltra en los espacios intermedios, recupera el balón en la mitad de la cancha y, a veces, termina como creador de juego. Cuando el esquema cambia a un 4-3-3 con un falso 9, su capacidad para rotar con los extremos y desplazarse a la izquierda o a la derecha permite que la estructura ofensiva se mantenga equilibrada, sin dejar que el rival se enfoque en una sola zona del campo. La movilidad de Asllani también se traduce en una presión constante que afecta la dinámica de los defensores rivales. Cuando el Madrid se enfrenta a un equipo con un centro de defensa sólido, la capacidad de Asllani para atacar la profundidad y crear líneas de apoyo en el medio del campo obliga a los defensores a abrirse, a perder su línea y a crear vacíos que el resto del equipo puede aprovechar. Esta presión no solo es física, sino también táctica. Su habilidad para cambiar de dirección, de ritmo y de posición hace que el rival pierda su tiempo y su concentración. El resultado es que el Madrid se gana tiempo de juego, de control de balón y de creación de oportunidades. En el mundo del fútbol, donde los equipos suelen especializarse en una filosofía de juego, la versatilidad de un delantero se vuelve un arma de doble filo. En el caso de Asllani, su versatilidad no es simplemente una cuestión de capacidad física, sino también de inteligencia táctica. Se ha visto que en los partidos de la Champions League, donde la diferencia entre la victoria y la derrota suele estar en los detalles, su capacidad para adaptarse a los diferentes estilos de juego ha marcado la diferencia. Cuando se enfrenta a un equipo con un estilo de juego de contraataque rápido, Asllani se coloca en la zona de definición y aprovecha los espacios creados por los laterales que se elevan. Cuando el rival utiliza un juego de posesión, él se mueve a la zona de la segunda línea de presión, ayudando a cerrar los espacios y a forzar errores defensivos. El valor añadido de Asllani se ve reflejado en la forma en que el entrenador puede diseñar sus tácticas sin sentir que está limitando su plantilla. La posibilidad de cambiar de 4-3-3 a 3-5-2 o incluso a una variante de 4-2-3-1 sin perder la calidad ofensiva es una ventaja que pocos delanteros pueden ofrecer. En un contexto donde la flexibilidad táctica se ha convertido en un requisito, contar con un delantero que pueda cumplir múltiples roles se traduce en un margen de maniobra que el Madrid puede utilizar para sorprender a sus rivales.
Además de su rendimiento individual, la presencia de Asllani en el campo influye en la dinámica del equipo. Cuando el Madrid está en la fase de ataque, su presencia crea una amenaza que obliga a las defensas rivales a desplegar más jugadores hacia el centro. Este despliegue abre espacios por las bandas y para los mediocampistas de ataque, quienes pueden aprovechar esos espacios para lanzar pases filtrantes o para avanzar con velocidad. Así, la ofensiva del Madrid se vuelve más fluida y menos predecible. El equipo puede cambiar de una estrategia de juego de toque a una de velocidad y viceversa sin perder coherencia. El factor psicológico también no puede subestimarse. Los rivales que están acostumbrados a enfrentar delanteros que solo atacan la zona de gol se ven obligados a ajustar su defensa y a perder su equilibrio. En consecuencia, el Madrid gana una ventaja psicológica que se traduce en una mayor confianza de sus jugadores. Esta confianza se refleja en la forma en que el equipo se mueve en el campo, en la rapidez de sus transiciones y en la intensidad de sus ataques. En última instancia, la versatilidad de Asllani no solo complementa la ofensiva del Madrid, sino que también contribuye a la cohesión del equipo en su conjunto. El hecho de que un delantero pueda adaptarse a diferentes esquemas y estilos de juego permite que el entrenador organice su plantel de forma más equilibrada, distribuyendo las tareas y las responsabilidades de manera que cada jugador pueda desempeñarse en su máximo potencial. Esta sinergia entre la versatilidad individual y la cohesión colectiva se convierte en la base para la consecución de resultados positivos en los partidos más exigentes. El caso de Asllani es un claro ejemplo de cómo la modernidad del fútbol exige que los jugadores no solo sean especialistas en un aspecto, sino que aporten un conjunto de habilidades que los haga indispensables en cualquier situación táctica. Su movilidad, su capacidad para atacar la profundidad, su participación en la construcción de juego y su habilidad para moverse fuera del centro del área son atributos que el Madrid puede usar para mantenerse competitivo frente a los equipos que buscan dominar el juego de manera diferente. En un deporte donde la evolución es constante y la rivalidad es feroz, contar con un delantero que pueda cambiar de posición, crear oportunidades y adaptarse a cualquier esquema es una ventaja que, sin duda, marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso.